Hola familia Supra, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo a toda la familia Supra que estamos leyendo la Biblia todos los días. Hoy es 30 de marzo y hoy nos toca leer Primera de Samuel. Ya estamos en nuestro noveno libro de la Biblia. Estamos muy emocionados y pues sin más preámbulo vamos a la lectura del día de hoy, ¿ok? Vamos a la lectura del día de hoy. Dice, los filisteos capturan el cofre del pacto. Capítulo 4. Un día los israelitas salieron a pelear contra los filisteos, acamparon en Ebenezer. Los filisteos, por su parte, acamparon en Afec y se organizaron para la batalla. Comenzó el combate y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando como a 4,000 de ellos. Cuando el resto del ejército israelita regresó al campamento, los jefes del pueblo se preguntaron por qué dejó Dios que los filisteos nos derrotaran. Vamos a Silo a traer el cofre del pacto, así Dios nos salvará de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó traer de Silo el cofre del pacto, donde el Dios Todopoderoso reina entre los querubines. Los hijos de Eli, Ofni y Fines también venían acompañándolo. Cuando el cofre del pacto llegó al campamento israelita, todo el pueblo gritó tan fuerte que hasta la tierra tembló. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron por qué hacen tanto escándalo los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas habían traído el cofre del pacto de Dios a su campamento, les dio mucho miedo y algunos decían: estamos perdidos. Dios ha llegado al campamento israelita. Esto nunca nos había pasado. Nadie podría salvarnos de ese Dios tan poderoso. Es el Dios que destruyó en el desierto a los egipcios con toda clase de terribles castigos. Y otros gritaban: filisteos, no se desanimen, sean valientes. De lo contrario, los israelitas dejarán de servirnos y nosotros pasaremos a ser sus esclavos. Peleen como hombres, decían ellos. Los filisteos pelearon contra los israelitas y los derrotaron. La matanza fue muy grande, pues mataron a 30,000 soldados israelitas y el resto del ejército huyó a sus casas. Además, los filisteos capturaron el cofre del pacto de Dios y mataron a Ofni y a Fines, hijos de Eli. Muerte de Eli. Ese mismo día un hombre de la tribu de Benjamín escapó de la batalla y llegó corriendo a Silo. Había roto su ropa y se había echado polvo sobre la cabeza en señal de luto. Cuando entró en la ciudad y le contó a la gente lo que había pasado, todos empezaron a llorar a gritos. El sacerdote Elí era ya un anciano de 98 años y se había quedado ciego. Estaba sentado en una silla junto al camino, esperaba saber con ansias y temor qué había pasado con el cofre del pacto de Dios. Cuando oyó el griterío, preguntó: ¿por qué hay tanto alboroto? Y aquel hombre le dijo: logré escapar del campamento de batalla y acabo de llegar. ¿Y qué ha pasado, hijo mío?, le preguntó Elí. Y el hombre le contestó: los filisteos nos derrotaron y se llevaron el cofre del pacto de Dios. Miles de nuestros hombres han muerto. Tus hijos Ofni y Fines también murieron. Como Elí ya era anciano y muy pesado, cuando oyó lo que había sucedido con el cofre, se fue de espaldas, cayó junto a la puerta y se quebró el cuello. Allí murió. Había sido líder de Israel 40 años. La nuera de Elí estaba embarazada, a punto de tener su bebé. Le afectó saber que el cofre del pacto de Dios había sido capturado y que su suegro Fines, su esposo, habían muerto. Por eso empezó a sentir fuertes dolores y tuvo a su bebé. Eso le causó la muerte. Antes de que ella muriera, las mujeres que lo atendían le dijeron: anímate, tuviste un niño. Ella no les respondió ni les hizo caso, solo tuvo tiempo para ponerle a su hijo el nombre de Icabod, y alcanzó a decir: Israel ha perdido el cofre, Dios nos ha abandonado, el cofre del pacto de Dios y los filisteos. Después de que los filisteos se apoderaron del cofre del pacto de Dios en Ebenezer, se lo llevaron a Asdod. Allí lo pusieron en su templo junto a la estatua del dios Dagón. Al día siguiente, cuando la gente de Asdod se levantó y encontró a Dagón tirado de cara al suelo frente al cofre del pacto de Dios, enseguida lo levantaron y lo colocaron en su lugar. Al día siguiente sucedió lo mismo, solo que esta vez la cabeza y las manos de Dagón estaban tiradas a la entrada del templo. Por eso hasta el día de hoy en Asdod ni los sacerdotes ni los que adoran a Dagón
pisan la entrada del templo. Además, como la gente de Asdod había capturado el cofre, Dios los castigó duramente, lo mismo que a los pueblos vecinos. Dios los hizo que les salieran tumores y todos ellos sufrían mucho. Por eso los habitantes de Asdod dijeron: el Dios de Israel nos ha castigado duramente a nosotros y a nuestro Dios Dagón. Ese cofre del Dios de Israel no debe estar entre nosotros. Luego llamaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron: ¿qué podemos hacer con el cofre del Dios de Israel? Y ellos contestaron: envíenlo a la ciudad de Gat. Y así lo hicieron. Pero en cuanto el cofre llegó a aquella ciudad, Dios hizo que le salieran tumores a todos los que allí vivían. Toda la gente estaba muy asustada, por eso el cofre del pacto de Dios fue enviado a otra ciudad filistea llamada Ecrón. Cuando el cofre iba entrando a la ciudad, sus habitantes empezaron a gritar: nos han traído el cofre de Dios de Israel para matarnos a todos. Los habitantes de Ecrón tenían mucho miedo de morir, así que llamaron a los jefes filisteos y les dijeron: llévense de aquí ese cofre, regrésenlo al lugar de donde lo tomaron, de lo contrario todos moriremos. Y aunque así lo hicieron, Dios también los castigó duramente. Murió mucha gente y los que sobrevivieron sufrían mucho a causa de los tumores. Sus lamentos se escuchaban hasta el cielo. Los filisteos devuelven el cofre. Como el cofre del pacto de Dios ya había estado 7 meses en su tierra, los filisteos mandaron a llamar a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué podemos hacer con el cofre del pacto de Dios? ¿Cómo podemos enviarlo de nuevo a su lugar? Y ellos le contestaron: si lo regresan, deben enviar también ofrendas para pagar por el error de haberlo capturado. Solo así sanarán de sus tumores y entenderán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. Los filisteos volvieron a preguntar: ¿qué ofrenda podemos presentarle al Dios de Israel para que nos perdone? Y les contestaron: hagan figuras de los tumores y de las ratas que están destruyendo el país. Como ustedes tienen 5 jefes, deben enviar 5 tumores de oro y 5 ratas de oro. Así reconocerán que el Dios de Israel es muy poderoso. Tal vez Él deje de castigar al pueblo de sus jefes, a sus dioses y a su tierra. No vayan a ponerse como el rey de Egipto y su gente. Ellos se pusieron muy tercos y solo cuando Dios los castigó duramente dejaron que los israelitas se fueran de Egipto. Si quieren saber que sí fue el Dios de Israel quien los castigó, hagan lo siguiente: construyan una carreta nueva. Esa carreta deben jalarla 2 vacas que nunca hayan trabajado con el yugo puesto ni hayan jalado ninguna carreta. Las 2 vacas deben de estar con sus terneros. Dice aquí, como lo normal es que las vacas vayan hacia donde están sus terneros, encierren a los terneros en el establo. Pongan luego el cofre del pacto en la carreta y en una caja pongan las figuras de oro que hicieron. Una vez que hayan hecho esto, suelten la carreta para que las vacas se lleven la ofrenda. Fíjese entonces hacia dónde se dirigen las vacas. Si van hacia Bet-Semes, que es un pueblo israelita, podemos estar seguros de que fue el Dios de los israelitas quien nos causó tanto daño. Si no sucede así, entonces sabremos que no fue su Dios quien nos castigó, sino que todo esto fue un accidente. Así lo hicieron los filisteos. Pusieron 2 vacas para que llevaran el carro y los terneros recién nacidos los encerraron en sus establos. Cuando pusieron en la carreta el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro, dejaron que las vacas se llevaran la carreta. Las vacas se fueron directamente a Bet-Semes. En ningún momento se apartaron del camino ni dejaron de mugir por sus terneros. Por su parte, los jefes filisteos las siguieron hasta que estuvieron cerca de Bet-Semes. La gente que en ese lugar estaba cosechando trigo en el valle que está frente al pueblo, cuando vieron el cofre les dio mucha alegría. La carreta se detuvo junto a una gran piedra que estaba en el campo de un hombre llamado Josué. Entonces los ayudantes de los sacerdotes bajaron el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro y los pusieron sobre esa gran piedra. Luego los israelitas tomaron la carreta, la hicieron leña y sacrificaron las vacas como ofrenda a Dios. Además, ese día le presentaron a Dios otras ofrendas. Los 5 jefes filisteos se quedaron a cierta distancia y después de haber observado todo esto, ese mismo día regresaron a Ecrón. Los filisteos tenían 5 ciudades principales: Asdod, Gaza, Ascalot, Gat
Gat y Ecrón. Por cada una de ellas los jefes filisteos enviaron una figura de oro como ofrenda a Dios, y por cada ciudad y pueblo enviaron un ratón de oro. En cuanto a la gran piedra sobre la que colocaron el cofre del pacto de Dios, hasta el día de hoy se conserva en el campo de Josué, el de Bet-Semes, como testimonio de todo esto. Mientras el cofre estuvo en Bet-Semes, Dios castigó con la muerte a 70 hombres que se atrevieron a mirar dentro del cofre. Toda la gente del pueblo lloró mucho por eso y decían: nadie puede vivir delante de un Dios tan poderoso como el nuestro. Es mejor que mandemos el cofre a otro lugar. Cerca de allí había una aldea llamada Kiriat Jearim. Entonces mandaron a decir a la gente de allí: los filisteos nos han devuelto el cofre del pacto de Dios, vengan por él. Samuel gobierna Israel. Capítulo 7. Los habitantes de Kiriat Jearim pusieron el cofre del pacto de Dios en la casa de un hombre llamado Abinadab, la cual estaba sobre una colina. También consagraron a su hijo Eleazar para que cuidara del cofre. El cofre estuvo en Kiriat Jearim 20 años, y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. Por eso Samuel les dijo: si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos y a las imágenes de Baal y de Astarte. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios. Así Él los librará del poder de los filisteos. Los israelitas dejaron de adorar a esos dioses y adoraron solamente al Dios de Israel. Entonces Samuel les dijo: reúnan en Mizpah a todos los israelitas y yo le pediré a Dios que los perdone. Los israelitas se reunieron en Mizpah y reconocieron que habían ofendido a Dios. Por eso sacaron agua de los pozos, la derramaron como ofrenda delante de Dios y después ayunaron. Fue en Mizpah donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los jefes de los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en ese lugar, decidieron ir y atacarlos. Al saberlo, los israelitas se llenaron de miedo y le dijeron a Samuel: no dejes de orar a nuestro Dios, ruégale que nos libre del poder de los filisteos. Samuel tomó un cordero y mientras lo sacrificaba le rogó a Dios que le ayudara a su pueblo. Mientras tanto, los filisteos iban acercándose para atacar a Israel, pero Dios escuchó a Samuel y envió fuertes y espantosos truenos. Cuando los filisteos los oyeron, se llenaron de terror y salieron corriendo. Los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpah hasta Bet-Car y los vencieron. Entonces Samuel tomó una piedra, la puso entre el pueblo de Mizpah y Sen y le llamó Ebenezer, pues declaró: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hizo esto para que todos recordaran cómo Dios los había ayudado. Mientras Samuel vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos y estos ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. Por el contrario, los israelitas recuperaron las ciudades y territorios que los filisteos les habían quitado, desde Ecrón hasta Gat. Así fue como hubo paz entre los israelitas y los habitantes de Canaán. Cuando cada año Samuel visitaba las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpah, allí aconsejaba y dirigía a los israelitas y los ayudaba a resolver sus pleitos y problemas. Lo mismo hacía en Ramá, donde él vivía y donde había hecho un altar para adorar a Dios, y Samuel gobernó Israel durante toda su vida. Los israelitas piden rey. Capítulo 8. Samuel tenía 2 hijos. El primero en nacer fue Joel y el segundo Abías. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran Israel, pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Si 2 personas peleaban por algo, los buscaban a ellos para ver quién tenía la razón. Ellos siempre ayudaban a quien les daban dinero. Por eso todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel, y allí le dijeron: usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos dé un rey como lo tienen las otras naciones. Esto no le gustó nada a Samuel, pero se puso a orar a Dios y Dios le dijo: haz lo que te piden. No te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para adorar a otros dioses, y así también lo hacen ahora contigo. Dales el rey que piden, pero adviérteles todo lo que ese rey les hará. Samuel habló con los que pedían rey y les repitió lo que Dios le había dicho. Esto es lo que pasará cuando tengan rey. El rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra y en sus caballerías, y los harán oficiales de su ejército. A unos los pondrán a cultivar sus tierras y a otros los pondrán a recoger sus cosechas o a hacer armas y
y equipos para sus carros de guerra. Ese rey hará que las hijas de ustedes le preparen perfumes, comidas y postres. A ustedes les quitarán sus mejores campos, cultivos y les exigirán la 10ª parte de sus cosechas para dárselas a sus ayudantes y oficiales. También les quitarán a ustedes sus burros, sus esclavos y sus mejores jóvenes y los pondrán a su servicio. A ustedes les hará sus esclavos y además les quitará uno de cada 10 animales de su rebaño. Entonces entonces se arrepentirán de haber pedido el rey a Dios, pero Dios no los escuchará, dice. Aunque Samuel les advirtió a los israelitas todo esto, ellos no le hicieron caso. Al contrario, le dijeron: eso no nos importa. Queremos tener un rey, queremos ser como las otras naciones, queremos un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra. Samuel escuchó todo lo que dijeron los israelitas y eso mismo se lo repitió a Dios. Y Dios les dijo: hazles caso y dales un rey. Entonces Samuel le dijo a los israelitas: está bien, pero ahora váyanse a sus casas. Y esa es la lectura del día de hoy. Espero que les haya gustado. Pues vamos a seguir leyendo esta historia. Aquí, como vemos, estamos siguiendo toda la vida de Samuel desde que nació hasta hoy, que va a elegir un rey, y como sabemos, el día de mañana va a elegir como rey a Saúl, como primer rey de Israel. Entonces sigamos con esta hermosa lectura y nos vemos el día de mañana.